En el taller 4 vamos a aprender a crear datos geográficos a partir de capas creadas directamente por el usuario. Vamos a aprender a asignar el sistema de proyección de coordenadas y vamos a aprender a asignar atributos de forma manual. Todo el taller 4 lo vamos a realizar a partir de archivos de forma shapefile. Requerimientos para este taller: no necesitamos paquete de datos, vamos simplemente a crear la carpeta del taller 4 con la misma estructura que hemos venido trabajando. Taller 4, vamos a utilizar taller estructura y vamos a volcar las carpetas de la estructura. Vamos a llevar eso a nuestra carpeta. Listo. Los datos los vamos a localizar en la carpeta SHP. Iniciemos entonces con la creación de capas. Vamos a empezar a digitalizar. Vamos a abrir el ArcMap y creamos un mapa nuevo en blanco. Vamos a cerrar esta ventana, vamos a cerrar las ventanas de snapping, la ventana de identificación, y sobre este nuevo mapa en blanco vamos a abrir el catálogo, vamos a dejar fijo el catálogo y vamos a ubicarnos en la carpeta de taller 4 y vamos a abrir SHP. El objetivo es crear las siguientes capas. Las capas están ya disponibles en un taller que se llama el taller individual. El taller individual lo encuentran en taller 4, en el micrositio, y es ese taller que tenemos justo acá. Vamos a abrirlo en una nueva ventana. Como ejemplo, les voy a explicar cómo hacer la digitalización del campus de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Vamos a digitalizar algunos elementos y vamos a crear las siguientes capas. Vamos a crear una capa tipo polígono para digitalizar el predio de la escuela. Vamos a asignar dos campos, área en metro cuadrado y perímetro en metros. Estos son campos de usuario. Para la entrega del taller 4, un taller de habilidad, que es digitalizar unas figuras con precisión, y vamos a hacer un taller de digitalización de unos campos. La asignación del lugar de digitalización es a partir del último dígito de su código, de carnet o de estudiante. Entonces acá al final encuentran los dígitos 1, 2 y 3, digitalizan la Universidad de La Sabana, estudiantes terminados en 0, Escuela Colombiana de Ingeniería, el Colegio La Salle en esta latitud y longitud, códigos 4, 5 y 6, y Universidad Militar Nueva Granada, sede Cajicá, estudiantes con código terminado 7, 8 o 9. Esta digitalización cambia cada semestre, entonces deben realizar la digitalización desde cero. Iniciemos con la creación de las capas. Vamos a crear varias capas. La primera es la del predio, la segunda es la de las construcciones o edificios, todo lo que esté bajo cubierta. Vamos a crear una capa adicional para las vías del campus y una capa adicional para todo el tema del arbolado. Estas capas, cada una va a tener una geometría diferente. Vamos a verificar, vamos a empezar con la digitalización del predio. En ArcMap, entonces lo que hacemos es ir a la carpeta SHP, damos botón derecho y utilizando la herramienta de nuevo, Shapefile, creamos una capa nueva en blanco. Esa capa la pueden llamar como predio. Esa capa va a ser una capa de polígonos y de una vez debemos asignar el sistema de proyección de coordenadas. La digitalización la vamos a hacer directamente en Magna Colombia Bogotá. Vamos a dar en editar el sistema de proyección y vamos a asignar Magna Colombia Bogotá con las especificaciones de proyección que tenemos acá en la parte inferior. Damos a aceptar. Esta capa no es requerido que le asignemos los localizadores de ruta M ni que sea en 3D. Van a ser capas para digitalización en planta, o sea, únicamente con coordenadas XY. Entonces van a editar y acá escriben Magna Colombia Bogotá sin tilde, clican en buscar. Vamos a utilizar proyectadas, grillas nacionales, Suramérica, Colombia y Magna, y la agregan a favoritos. Listo, una vez la agregamos a favoritos, yo ya la tengo en favoritos, simplemente dan aceptar y ya tenemos asignado el sistema de proyección sobre el cual vamos a digitalizar. Ventajas de utilizarlo de esta forma: que vamos de una vez a tener las proyectadas y las geográficas. Damos en OK, ya creamos la capa, va a aparecer acá directamente en el árbol de la estructura de la carpeta del taller 4 y automáticamente se va a cargar acá a nuestro proyecto o a nuestro mapa como predio. Los atributos que necesitamos los debemos asignar directamente desde la tabla. Vamos a abrir la tabla de atributos y vamos a empezar a crear los campos requeridos. En este caso vamos a utilizar, voy a hacer un acoplamiento de ventana y a la derecha voy a poner la hoja de especificaciones. Voy a ocultar el catálogo y empezamos a agregar los campos. Nuestro primer campo se va a llamar área en metros cuadrados. Agregamos campo. Todo este procedimiento lo vamos a hacer de forma manual. ¿Por qué deben aprenderlo? Porque generalmente cuando vamos a hacer proyectos en zonas donde no hay cartografía, debemos hacer toda la digitalización de forma manual y debemos crear las capas. Esta área la vamos a crear con un valor numérico doble. Aquí están las especificaciones de los campos. Estas mismas capas les van a servir para el entregable del taller individual 4. No es necesario asignar precisión ni escala. Damos en OK, ya tenemos nuestro campo. Ahora asignamos el campo de perímetro, también lo vamos a asignar de tipo doble y vamos a dar clic en OK. Voy a compactar un poco la tabla de contenido y pasamos a nuestra siguiente capa, que son las construcciones bajo cubierta. Volvemos al catálogo, volvemos a SHP,
botón derecho, nuevo, archivo de formas. Si se dan cuenta acá podemos crear carpetas, bases de datos, conexiones, capas, grupos de capas, herramientas de Python a través de scripts, archivos de formas, cajas de herramientas, tablas de DBase en blanco. Vamos a utilizar tablas de forma manual, archivos para procesamiento de lidares, localizadores y composición de localizadores y las hojas de metadatos. Lo que estamos trabajando son los shapefiles, la forma más primitiva de datos geográficos. Siguiente capa, construcciones. Esta va a ser una capa de polígonos. Asignamos el mismo sistema de coordenadas, Magna, Colombia, Bogotá. No asignamos ni M ni Z. Vamos a digitalizar en 2 dimensiones. Damos OK. Abrimos la tabla de atributos e iniciamos con la creación de los campos. Primer campo, edificio ID. Esto va a ser un campo de texto de 100 caracteres, pero le pueden colocar 250, que es el límite del campo. Agregamos campo. Este sería un campo estrino de texto. Podemos colocar el límite máximo, si quieren, 250 o 255. Damos OK. Vamos también a crear el campo de áreas metros cuadrados. Tabla, adicionar campo, valor doble. No necesitamos precisión ni escala. Hacemos lo mismo para el perímetro. También como numérico doble. Número de pisos o número de niveles lo vamos a crear también numérico doble. ¿Por qué? Porque los altillos los vamos a colocar como media altura. Si tenemos 3 pisos y altillo sería 3.5 pisos doble. Material de la estructura es el material predominante. Ese material de la estructura lo vamos a crear como una cadena de texto. Podemos también colocarle 255 caracteres o 100. No pasa nada si le colocamos el máximo. Debemos normalizar como concreto reforzado. Concreto reforzado en paneles, mampostería estructural, metálica o mixta. Esas son las normalizaciones que vamos a colocar dentro de esa variable. Van a ir almacenadas justo acá, cuando digitalicemos el edificio. Tipo de cubierta, también va a ser un campo de texto. Podemos colocar también 255. Verificamos, tipo cubierta. Normalización, teja inclinada, placa, carpa, domo, curvada continua o paneles solares. En los campos de respuesta en su entrega deben agregar algunas estadísticas como el número de construcciones identificadas o digitalizadas, el material predominante de las estructuras, el tipo de cubierta predominante y unos análisis estadísticos muy general que los van a obtener con simplemente la estadística del campo o con un resumen estadístico. Aplica para todas las capas. Este índice, aquí está explicado cómo se calcula. Vamos a crear una nueva capa que es la capa de vías. Volvemos al catálogo. Si se dan cuenta ya tenemos la de construcciones cargada a la izquierda. SHP, nuevo, shapefile. Podemos llamarla como vías. Esta sería una capa de polilíneas. Vamos a digitalizar ejes únicamente. Después hacemos un buffer para hacer las huellas de la vía. Editamos, mismo sistema de coordenadas, damos OK, ya cargamos la capa automáticamente, abrimos su tabla de atributos, vamos a asignar un identificador de vía que va a ser el nombre genérico de la vía, la carretera o la calle. A este campo lo vamos a llamar como vía ID, va a ser un campo de texto, le pueden colocar 255 para nomenclaturas complejas, ancho promedio del tramo. Adicionamos campo, vamos a utilizar numérico doble, tipo de vía también va a estar normalizado, vamos a agregarlo como un campo de texto, pueden colocarle el límite del campo, normalización, vehicular, peatonal, sendero, privada, camino o andén. Campo de rodadura, corresponde al campo de cubierta. Vamos a crearlo también como una cadena de texto. Podemos asignar 255 igualmente que los anteriores. Normalización. Vamos a colocar asfalto, concreto, adoquín, placa, huella, tierra, césped, arena o gravilla. ¿Para qué? Para poder hacer los resúmenes estadísticos. ¿Cuánto es la longitud de vías en cada uno de estos códigos o estas normalizaciones? Acá están las especificaciones de lo que tienen que reportar en el taller individual 4. Y nos faltaría el campo de arbolado. Algunos de estos atributos nos van a servir para hacer un modelo 3D de representación del campus. Última capa, la capa de arbolado. Nuevo shapefile, arbolado, capa de puntos, mismo sistema de proyección, damos OK. Después vamos a hacer el buffer de mancha de distribución del arbolado en función del diámetro del follaje de la cubierta. Eso lo hacemos manualmente con la herramienta de buffer o área periférica. Campos de atributos, abrimos la tabla de arbolado e iniciamos con nuestro primer campo, identificador de árbol. Vamos a colocar un valor numérico entero largo. Si se han dado cuenta, en los campos generalmente los árboles están inventariados por la Secretaría Distrital o las Secretarías de Ambiente. Tienen una pequeña placa con un número entero que es largo. Con ese número se puede hacer un código de barras o un código QR para obtener el geolocalizador del árbol y poder visualizar toda la ficha
técnica de cuándo fue sembrado, quién lo sembró, el mantenimiento que se le ha hecho, las podas y demás. Eso lo vamos a hacer con un identificador numérico entero largo. Colocan long integer, coordenada en X, entonces vamos a, de la capa de puntos, obtener todos los geolocalizadores en proyectadas, que serían valores de millón, y en ángulos, en latitudes y longitudes, en grados decimales. Agregamos el campo. Estos campos todos tienen que ser de tipo doble, todos los de geolocalización son de tipo doble. Siguiente campo, coordenada Y, adicionamos, doble. Latitud DD es decimal degrees, vamos a colocarlo también como numérico doble, al igual que la longitud, campo de tipo doble, nos desplazamos a la derecha. Altura del árbol, esas alturas las vamos a evaluar utilizando el Google Street View, va a ser de tipo doble, numérica. El ancho sería el diámetro del follaje, vamos a adicionar este campo, también es de tipo doble. Tipo de árbol, vamos a hacer una normalización como árbol, arbusto, planta o matorral, solamente esos 4 clasificadores. Tipo de árbol, como es un clasificador y no lo estamos normalizando a través de un dominio, debemos hacerlo a través de una variable de texto. Vamos a colocarle también 255. Listo. Y ya terminamos entonces el tema de la creación de las capas.